En las profundidades de uno de los regímenes más herméticos y controlados del mundo, existen realidades que desafían la imagen cuidadosamente fabricada por el gobierno de Corea del Norte. A través de 25 escenas reveladoras, se explorará desde la sombra de la vigilancia masiva que atrapa a los ciudadanos en una paranoia constante, hasta las grietas del sistema que permiten un creciente desafío silencioso. Estas imágenes ofrecen un vistazo al corazón oculto de un país donde el control total coexiste con actos cotidianos de resistencia, iluminando tanto el miedo como la valentía. Número 1. Infraestructura en decadencia. En Corea del Norte, la imagen que el régimen intenta proyectar es la de un país próspero y moderno, con ciudades de vanguardia y proyectos de construcción ambiciosos. Sin embargo, la realidad es mucho más sombría. Fuera de Pyongyang, donde la élite reside en condiciones relativamente privilegiadas, gran parte de la infraestructura del país se encuentra en un estado de abandono alarmante. Los edificios que alguna vez fueron símbolos del progreso socialista ahora están deteriorados y al borde del colapso. Las áreas rurales y las ciudades más pequeñas son las más afectadas por esta falta de mantenimiento. Las casas están llenas de grietas, los techos gotean y muchos edificios parecen haber sido olvidados por completo por las autoridades. Las carreteras que conectan estas áreas están plagadas de baches y presentan un deterioro tal que es peligroso conducir por ellas. De hecho, solo una pequeña élite puede permitirse el lujo de tener un coche, mientras que la mayoría de los ciudadanos depende de medios de transporte públicos que también están en condiciones deplorables. El sistema ferroviario, que en su día fue un orgullo del régimen, ahora es un desastre. Los trenes se han vuelto lentos e ineficaces debido a la falta de mantenimiento, y los pasajeros a menudo deben esperar largas horas para poder abordar un tren que los llevará en vagones oxidados y abarrotados. La infraestructura de transporte no solo es insuficiente, sino que también es peligrosa, lo que hace que moverse por el país sea una tarea difícil y a veces imposible. Número 2. Sistema de salud deficiente. El sistema de salud en Corea del Norte está en crisis. Aunque el gobierno se jacta de ofrecer atención médica universal y de calidad, la realidad es muy diferente. En las áreas urbanas, y particularmente en Pyongyang, las instalaciones médicas destinadas a la élite están relativamente bien equipadas. Sin embargo, fuera de estas zonas privilegiadas, el panorama es desolador. Los hospitales en las áreas rurales carecen de suministros básicos como medicamentos, anestesia y hasta camas adecuadas para los pacientes. Los ciudadanos comunes que caen enfermos enfrentan una lucha titánica para recibir tratamiento. A menudo, las familias deben traer sus propios suministros, incluidos medicamentos, porque los hospitales simplemente no tienen nada que ofrecer. Las operaciones se realizan con recursos mínimos, y en los casos más extremos, se han documentado cirugías sin anestesia, una práctica que pone en riesgo la vida de los pacientes y expone la precariedad del sistema. El personal médico, mal capacitado y desmoralizado, trabaja bajo condiciones deplorables, y los médicos tienen que improvisar constantemente para tratar enfermedades comunes. Número 3. Trabajo infantil. En Corea del Norte, el trabajo infantil es una realidad oculta detrás de la propaganda del régimen, que insiste en mostrar a los niños como entusiastas voluntarios que contribuyen al desarrollo del país. Sin embargo, estas imágenes encubren una explotación infantil profundamente arraigada. Los niños son obligados a trabajar en granjas, fábricas y minas, donde realizan tareas físicas extenuantes bajo condiciones peligrosas y sin ningún tipo de protección. Esta situación es especialmente alarmante en las zonas rurales, donde las familias dependen de los pequeños para ayudar en la producción de alimentos o cumplir con las cuotas impuestas por el Estado. El régimen promueve el trabajo infantil como una contribución patriótica, una parte integral de la educación socialista que enseña a los jóvenes el valor del trabajo duro. Desde una edad temprana, los niños son adoctrinados para creer que su trabajo es crucial para la supervivencia de la nación, y cualquier signo de rechazo o desobediencia se castiga con dureza. A menudo, las escuelas son centros de reclutamiento para el trabajo forzado, enviando a los estudiantes a trabajar en los campos durante semanas o incluso meses, lo que interfiere con su educación. Número 4. Suministro eléctrico inestable.
El suministro eléctrico en Corea del Norte es extremadamente precario, y la electricidad es un lujo del que pocos disfrutan de manera constante. Mientras que la propaganda del régimen muestra imágenes de una Pyongyang iluminada y moderna. La realidad en el resto del país es muy distinta. Fuera de la capital, gran parte del país sufre apagones frecuentes, a menudo por días o incluso semanas, y las zonas rurales están sumidas en una oscuridad constante. Para la mayoría de los norcoreanos, tener electricidad durante unas pocas horas al día es motivo de celebración. La escasez de electricidad es especialmente grave en los meses de invierno, cuando las temperaturas descienden y las familias dependen de la calefacción para sobrevivir. Sin embargo, en muchas áreas, las personas recurren a métodos rudimentarios para calentarse, como quemar madera o carbón, lo que aumenta los riesgos para la salud debido a la mala ventilación en los hogares. La falta de electricidad también afecta gravemente las industrias del país, ya que muchas fábricas solo pueden operar intermitentemente, lo que contribuye a la ya débil economía norcoreana. Número 5. El Metro de Pyongyang. El Metro de Pyongyang es uno de los sistemas subterráneos más profundos del mundo, y para el régimen norcoreano es motivo de orgullo nacional. Construido no solo para transportar a los ciudadanos, sino también como un refugio en caso de guerra, el metro de Pyongyang está a más de 100 metros bajo tierra, lo que lo convierte en un búnker nuclear en potencia. Las estaciones, con nombres como Gloria y Victoria, están decoradas con mosaicos y candelabros que proyectan una imagen de grandeza y seguridad. Sin embargo, este sistema de transporte esconde una realidad menos glamorosa. Aunque se presenta como un sistema moderno, el metro de Pyongyang es inaccesible para la mayoría de los ciudadanos. Solo unas pocas estaciones están abiertas al público, y los trenes están controlados estrictamente por el régimen. Los vagones, que datan de la década de 1970, fueron importados de Alemania Oriental, y aunque han sido renovados, su funcionamiento es anticuado y poco eficiente. La mayoría de los ciudadanos utiliza este sistema de transporte solo si tienen razones estrictamente necesarias, ya que no cubre toda la ciudad y las rutas son limitadas. Es un símbolo de la opresión y el control estatal que mantiene al país bajo una sombra constante. Número 6. Inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria es una de las mayores crisis en Corea del Norte, aunque el régimen hace todo lo posible por ocultar la gravedad de la situación. Mientras que las imágenes oficiales muestran granjas productivas y mercados llenos de alimentos, la realidad es que millones de norcoreanos sufren de hambre crónica. Las cosechas son insuficientes, y el sistema agrícola está al borde del colapso debido a la falta de recursos, tecnología y fertilizantes. La desnutrición es endémica, y los niños, en particular, son las víctimas más visibles de esta crisis. Las imágenes de niños desnutridos, con cuerpos frágiles y rostros demacrados, son un testimonio de la falta de alimentos en el país. En muchas zonas rurales, las familias subsisten con raciones mínimas de maíz y arroz, sin acceso a proteínas o vegetales. La escasez de alimentos es especialmente grave durante el invierno, cuando las temperaturas descienden y las cosechas fallan. Las familias a menudo deben recurrir a métodos desesperados, como buscar raíces o corteza de árbol para sobrevivir, mientras que el gobierno distribuye apenas lo suficiente para evitar disturbios. Número 7. Ejecuciones públicas. Las ejecuciones públicas son una de las herramientas más brutales que utiliza el régimen de Corea del Norte para mantener el control sobre su población. Aunque el mundo raramente ve imágenes de estos actos, las historias contadas por desertores y testigos revelan una realidad aterradora. En Corea del Norte, los ciudadanos pueden ser ejecutados por una variedad de delitos que en otros países serían considerados menores, como ver películas extranjeras, escuchar música prohibida o simplemente criticar al régimen. Estas ejecuciones no son solo castigos, sino un espectáculo diseñado para infundir miedo. Las ejecuciones públicas a menudo se llevan a cabo en lugares abiertos, donde multitudes, incluidos niños, son obligados a presenciar el evento. El gobierno las utiliza como una herramienta de disuasión, enviando un mensaje claro. Cualquier desviación del comportamiento aceptado será castigada de la manera más severa posible. En estas ejecuciones, las víctimas son colocadas ante pelotones de fusilamiento o ahorcadas, mientras los espectadores,
muchos de los cuales han sido obligados a asistir, observan en silencio. Las imágenes que no se muestran al mundo son las de estas multitudes aterrorizadas, a menudo sabiendo que un paso en falso podría ponerlos a ellos mismos en la mira del régimen. Número 8. Persecución religiosa. A pesar de que la Constitución norcoreana afirma que el país garantiza la libertad de religión, la realidad es radicalmente distinta. La práctica religiosa, especialmente el cristianismo, es vista como una amenaza directa al poder del régimen, ya que desafía la lealtad absoluta que los ciudadanos deben tener hacia la familia Kim. Aquellos que son descubiertos practicando su fe en secreto enfrentan persecución, encarcelamiento y, en muchos casos, la ejecución. Las imágenes que no se muestran al mundo incluyen congregaciones cristianas clandestinas que oran en sótanos, sabiendo que un solo error podría costarles la vida. El régimen ve la religión, en particular el cristianismo, como una fuerza subversiva que podría socavar la devoción al líder. Por eso, los cristianos y otros practicantes religiosos son perseguidos con una severidad implacable. Los informes de desertores han revelado que aquellos que son descubiertos participando en actividades religiosas clandestinas son enviados a campos de prisioneros, donde enfrentan tortura y trabajos forzados. Muchos de estos prisioneros mueren a causa de las condiciones brutales a las que son sometidos. Número 9. Sistema educativo adoctrinador. El sistema educativo en Corea del Norte es mucho más que una institución para el aprendizaje. Es una herramienta de adoctrinamiento diseñada para formar ciudadanos completamente leales al régimen y a la dinastía Kim. Desde el momento en que los niños ingresan en la escuela, son sumergidos en una narrativa controlada que glorifica a los líderes y refuerza los principios del Juche, la ideología de autosuficiencia que el régimen promueve. En lugar de recibir una educación objetiva y equilibrada, los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo memorizando las hazañas de Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, así como las virtudes del socialismo norcoreano. Los libros de texto están llenos de propaganda que presenta a Corea del Norte como el mejor país del mundo y a sus líderes como figuras casi divinas. La historia que se enseña en las escuelas está completamente distorsionada para exaltar al régimen y demonizar a sus enemigos, especialmente a Estados Unidos y Corea del Sur. Los estudiantes aprenden sobre una versión completamente fabricada de la historia de la península coreana, en la que Corea del Norte siempre es la víctima heroica y sus enemigos, los villanos despiadados. Número 10. Desastres naturales no reportados. Corea del Norte es un país que, además de enfrentar crisis políticas y económicas, también sufre los efectos devastadores de desastres naturales. Sin embargo, el régimen hace todo lo posible para ocultar el verdadero alcance de estos eventos, ya que admitir que el país está en crisis podría verse como una señal de debilidad. Inundaciones, sequías y terremotos son comunes en el país, pero rara vez se informa sobre ellos en los medios de comunicación estatales. Las imágenes que Corea del Norte no quiere que veas muestran aldeas sumergidas bajo el agua, campos estériles y familias luchando por sobrevivir en medio de condiciones extremas. Las inundaciones, en particular, han sido devastadoras para el país. Las fuertes lluvias, combinadas con la deforestación masiva y la mala gestión de la tierra, han provocado deslizamientos de tierra y la destrucción de cultivos. En las zonas rurales, donde las infraestructuras son débiles, muchas aldeas han sido completamente destruidas, dejando a miles de personas sin hogar. Sin embargo, el gobierno ha sido reacio a aceptar ayuda internacional, temiendo que esto exponga la verdadera gravedad de la situación. Número 11. Hotel Ryugyong. El Hotel Ryugyong es quizás uno de los símbolos más evidentes del fracaso de Corea del Norte en sus ambiciones de modernidad. Este gigantesco edificio en forma de pirámide, que debería haber sido un hotel de lujo con 105 pisos, se ha convertido en una monstruosidad inacabada y un recordatorio visible de la mala planificación del régimen. Ubicado en el centro de Pyongyang, el hotel fue diseñado en 1987 para ser el hotel más grande del mundo y un símbolo del éxito socialista. Sin embargo, la construcción se detuvo abruptamente a principios de los años 90, debido a la falta de recursos y la crisis económica tras el colapso de la Unión Soviética.
Durante casi 2 décadas, el Hotel Ryugyong permaneció como un esqueleto vacío, una estructura de concreto sin ventanas ni interior. En un intento por salvar la cara, el gobierno cubrió el edificio con paneles de vidrio en 2008, lo que mejoró su apariencia exterior, pero el interior sigue siendo mayormente un cascarón sin terminar. Aunque ha habido rumores de que el hotel abriría sus puertas al público, hasta el día de hoy, el edificio sigue sin estar operativo. El Hotel Ryugyong no solo representa un fracaso arquitectónico, sino también una metáfora del estado de la economía norcoreana. El régimen ha invertido millones de dólares en proyectos grandiosos como este, mientras que la mayoría de la población vive en condiciones de pobreza extrema. Las imágenes del hotel iluminado por la noche durante los desfiles y celebraciones estatales son una farsa, ya que detrás de esa fachada brillante no hay nada más que pisos vacíos y cables sueltos. Número 12. Autopistas vacías. Una de las imágenes más desconcertantes de Corea del Norte es la de sus autopistas completamente vacías. En un país donde la posesión de un automóvil es un lujo reservado para la élite gobernante, las carreteras, que en cualquier otro lugar estarían llenas de tráfico, están completamente desiertas. Estas autopistas, construidas durante la época de Kim Il-sung, como símbolo de progreso y modernidad, ahora sirven como recordatorio de las profundas desigualdades del país. El régimen ha construido una red de carreteras que conectan las principales ciudades del país, pero solo una pequeña fracción de la población puede utilizarlas. Los vehículos son tan escasos que en algunas áreas rurales, las personas utilizan las autopistas como si fueran caminos para caminar o andar en bicicleta. La falta de tráfico vehicular también significa que las carreteras no reciben el mantenimiento adecuado y muchas están plagadas de baches y grietas. En lugar de ser un medio eficiente de transporte, las autopistas son, en muchos casos, símbolos inútiles de un proyecto de modernización fallido. La ausencia de coches no solo refleja la pobreza de la población, sino también la escasez de combustible. Corea del Norte depende en gran medida de las importaciones de petróleo y gas de China, y la falta de recursos energéticos ha hecho que el uso de automóviles sea un lujo inalcanzable para la mayoría. Incluso los autobuses y camiones estatales a menudo quedan varados por la falta de combustible, lo que agrava aún más la ineficiencia del sistema de transporte. Número 13. Fronteras norcoreanas. La frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur es uno de los lugares más tensos y militarizados del mundo. A lo largo de la zona desmilitarizada, DMZ, soldados de ambos lados se enfrentan en una vigilancia constante, mientras que la línea divisoria se mantiene intacta desde el armisticio de 1953. Sin embargo, detrás de esta fachada militar hay una realidad humana oculta: familias divididas, tensiones constantes y una atmósfera de paranoia que permea ambos lados de la frontera. En el lado norcoreano, la vida cerca de la frontera está cuidadosamente controlada por el régimen. Las familias que viven en estas áreas están seleccionadas meticulosamente por el gobierno para asegurarse de que no haya desertores ni disidentes entre ellos. Se les exige mantener una fachada de normalidad, aunque están constantemente vigilados. Las imágenes que Corea del Norte no quiere que veas incluyen escenas de aldeas cerca de la frontera donde la pobreza es evidente, pero donde se pretende proyectar una imagen de estabilidad. Las personas que viven cerca de la frontera enfrentan un escrutinio constante, no solo del gobierno norcoreano, sino también de las fuerzas militares surcoreanas. El régimen teme que la influencia de Corea del Sur pueda infiltrarse a través de la frontera, ya sea mediante la televisión, la radio o el contrabando. Para evitar esto, se han implementado severas restricciones a la libertad de movimiento y de comunicación en estas áreas. Número 14. Presencia militar constante. Corea del Norte es, sin duda, uno de los países más militarizados del mundo. Desde temprana edad, los norcoreanos son conscientes de la omnipresencia de los soldados y las armas en su vida diaria. Las fuerzas militares no solo están presentes en las fronteras y en las instalaciones estratégicas, sino también en cada rincón del país. En las ciudades, es común ver soldados patrullando las calles, supervisando a los ciudadanos y asegurándose de que no haya signos de desobediencia.
En las zonas rurales, los soldados son utilizados como mano de obra para proyectos agrícolas y de infraestructura. El servicio militar es obligatorio en Corea del Norte, y los jóvenes son reclutados para servir durante largos periodos de tiempo, a menudo hasta una década. Durante este tiempo, los soldados no solo son entrenados para combatir, sino que también son adoctrinados con la ideología del régimen. A través de una combinación de disciplina militar y propaganda política, el régimen asegura que sus fuerzas armadas sean no solo una herramienta de defensa, sino también un pilar del control social. La presencia militar en la vida diaria tiene un efecto psicológico profundo en la población. Los ciudadanos son conscientes de que están constantemente vigilados, no solo por las fuerzas de seguridad interna, sino también por los propios militares. Número 15. Experimentos con seres humanos. Uno de los secretos más oscuros de Corea del Norte es la realización de experimentos con seres humanos. A lo largo de los años, desertores y organizaciones de derechos humanos han reportado la existencia de pruebas horribles llevadas a cabo en campos de prisioneros. Estos experimentos, que recuerdan a las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, se realizan en prisioneros políticos y otros ciudadanos considerados enemigos del Estado. Los experimentos incluyen la exposición a armas químicas y biológicas, así como pruebas médicas inhumanas, todo ello en un entorno controlado y totalmente secreto. Los prisioneros utilizados en estos experimentos son personas que han sido arrestadas por delitos menores o, en muchos casos, simplemente por ser sospechosas de traición. Estas personas son enviadas a los llamados campos de reeducación, donde las condiciones son espantosas. En estos lugares, los prisioneros son sometidos a trabajos forzados, torturas y, en muchos casos, son seleccionados para ser utilizados como sujetos de pruebas. Los informes de desertores detallan cómo los prisioneros son encerrados en cámaras selladas y expuestos a gases tóxicos, sin ninguna posibilidad de escapar. Además de las pruebas con armas químicas, los informes también indican que los médicos norcoreanos realizan experimentos médicos brutales. En algunos casos, los prisioneros son inyectados con sustancias desconocidas para estudiar las reacciones de sus cuerpos. Número 16. Misiles prohibidos. Uno de los mayores desafíos que Corea del Norte plantea a la comunidad internacional es su persistente desarrollo de misiles nucleares y armas de destrucción masiva. A pesar de las sanciones impuestas por las Naciones Unidas y la presión constante de los Estados Unidos y otros países, el régimen de Kim Jong-un continúa invirtiendo grandes recursos en su programa de misiles. Las imágenes de estos misiles, exhibidos con orgullo durante desfiles militares en Pyongyang, son una prueba tangible de la determinación del régimen de mantener su poder a través de la amenaza nuclear. Los misiles prohibidos de Corea del Norte son una fuente constante de tensión en la región. Cada prueba de misiles es vista como una provocación, no solo para Corea del Sur, sino también para Japón y los Estados Unidos. Aunque el régimen afirma que estos misiles son una medida de defensa, la realidad es que sirven como una herramienta de intimidación. Cada vez que Corea del Norte realiza una prueba de misiles, envía un mensaje claro a la comunidad internacional. Está dispuesta a utilizar la fuerza si siente que su seguridad está en riesgo. Número 17. La fachada de perfección. La fachada de perfección que Corea del Norte proyecta al mundo es uno de los pilares más importantes de la propaganda del régimen. A través de imágenes cuidadosamente seleccionadas y visitas guiadas para los turistas y periodistas extranjeros, el gobierno norcoreano ha construido una narrativa en la que Pyongyang es una ciudad moderna, próspera y perfectamente funcional. Sin embargo, esta imagen es solo una ilusión, creada para ocultar la dura realidad que enfrenta la mayoría de la población del país. Para los pocos turistas que visitan Corea del Norte, la experiencia está meticulosamente controlada. Los guías turísticos, que son empleados del gobierno, los llevan por rutas predeterminadas, mostrando solo los aspectos más brillantes de la ciudad. Los visitantes ven monumentos imponentes, como la Torre Juche, y parques bien cuidados, donde los ciudadanos parecen disfrutar de una vida próspera. Sin embargo, detrás de esta fachada, la verdadera Pyongyang es muy diferente. La mayoría de los edificios en Pyongyang, aunque imponentes desde el exterior, están vacíos o en mal estado por dentro. Muchas zonas de la ciudad están sujetas a apagones frecuentes.
y los ciudadanos que viven allí no tienen acceso a servicios básicos como agua corriente o calefacción. Número 18. Censura de Internet. En un mundo cada vez más conectado, Corea del Norte se destaca por su control absoluto sobre el acceso a la información. Mientras que en la mayoría de los países el acceso a Internet es una parte integral de la vida cotidiana, en Corea del Norte, el uso de Internet está restringido solo a una pequeña élite del gobierno y del ejército. Para la mayoría de los ciudadanos, Internet simplemente no existe, y aquellos que logran acceder a algún tipo de red solo tienen acceso a una intranet controlada por el gobierno, conocida como Kwangmyong. La censura de Internet en Corea del Norte es uno de los aspectos más severos de la vida bajo el régimen de Kim Jong-un. Kwangmyong ofrece solo una pequeña fracción de la información disponible en Internet y está completamente filtrada y monitoreada por las autoridades. Esta red interna contiene solo sitios web aprobados por el Estado, que generalmente son de contenido propagandístico o educativo, siempre alineados con la ideología del régimen. Los ciudadanos norcoreanos no tienen acceso a redes sociales, motores de búsqueda globales, ni a sitios web internacionales. Esto significa que las noticias, entretenimiento y cualquier tipo de información de fuera del país están completamente fuera de su alcance. Solo una pequeña élite, compuesta principalmente por funcionarios de alto nivel del gobierno, tiene acceso a la verdadera Internet. Número 19. Autosuficiencia ficticia. La ideología Juche, que se traduce como autosuficiencia, es uno de los pilares fundamentales del régimen norcoreano. Desde su creación por Kim Il-sung, Juche ha sido promovida como la clave para la independencia económica y política de Corea del Norte. El régimen presenta la autosuficiencia como una virtud nacional, destacando que el país no necesita depender de la ayuda o los recursos extranjeros para prosperar. Sin embargo, esta narrativa es en gran medida ficticia, ya que Corea del Norte depende en gran medida de la asistencia y las importaciones externas para sobrevivir. El colapso de la Unión Soviética en los años 90 sumió a Corea del Norte en una profunda crisis económica, revelando las debilidades de la supuesta autosuficiencia del país. La hambruna que siguió, conocida como la Ardua Marcha, cobró la vida de millones de personas y demostró que Corea del Norte no podía alimentar a su población sin la ayuda internacional. Aunque el régimen sigue promoviendo la autosuficiencia, la realidad es que el país depende en gran medida de las importaciones de alimentos, combustible y tecnología, principalmente de China. En las zonas rurales, donde la escasez de alimentos es particularmente grave, la autosuficiencia es una idea completamente ilusoria. Las tierras agrícolas están agotadas por la falta de fertilizantes y tecnología moderna, lo que lleva a cosechas insuficientes para alimentar a la población. Número 20. Vigilancia masiva. La vigilancia masiva es uno de los aspectos más aterradores de la vida cotidiana en Corea del Norte. En un país donde el control absoluto del régimen es la máxima prioridad, la vigilancia se ha convertido en una herramienta esencial para mantener a la población bajo constante observación. Desde cámaras en las calles hasta espías en cada barrio, los ciudadanos norcoreanos viven en un estado de paranoia perpetua, conscientes de que cualquier palabra o acción que sea percibida como una crítica al régimen podría tener consecuencias devastadoras. El sistema de vigilancia en Corea del Norte comienza en el hogar y se extiende a cada aspecto de la vida pública. Las reuniones comunitarias, conocidas como Inminban, son una de las principales herramientas de control. En cada barrio hay un comité de vigilancia que monitorea a todas las familias, asegurándose de que sigan las reglas del régimen y que no participen en actividades sospechosas. Los ciudadanos son obligados a asistir a reuniones de autocrítica, donde deben confesar cualquier error o comportamiento desleal. Incluso las familias más cercanas no pueden confiar plenamente entre sí, ya que el temor a ser denunciado es constante. Número 21. Desafíos silenciosos. A pesar del control casi total que el régimen de Corea del Norte ejerce sobre su población, en los últimos años ha comenzado a surgir una forma de resistencia silenciosa. Estos actos de desafío no son las protestas masivas ni los levantamientos que podrían verse en otros países, sino pequeñas acciones cotidianas que, aunque parecen insignificantes, son increíblemente valientes en un entorno tan represivo.
Estos desafíos silenciosos incluyen la circulación clandestina de información, el consumo de medios extranjeros y el contrabando de productos prohibidos. Uno de los desafíos más comunes es el consumo de medios extranjeros, especialmente películas y música de Corea del Sur. En un país donde la propaganda estatal controla cada aspecto de la vida y donde el acceso a la información está estrictamente restringido, ver una película surcoreana es un acto de rebeldía monumental. A través de memorias USB y DVDs de contrabando, los norcoreanos han comenzado a descubrir cómo es la vida más allá de las fronteras de su país. Estos productos muestran una realidad completamente diferente a la que el régimen presenta, lo que provoca que muchos ciudadanos comiencen a cuestionar la narrativa oficial. Número 22. Prohibiciones mediáticas. El control de los medios en Corea del Norte es absoluto. No existe la libertad de prensa ni la posibilidad de acceder a información que no haya sido previamente aprobada por el régimen. Todas las noticias, programas de televisión y publicaciones están diseñadas para reforzar la narrativa del gobierno, y cualquier intento de acceder a medios extranjeros es severamente castigado. Las prohibiciones mediáticas son tan estrictas que incluso poseer una película extranjera o escuchar una canción de Corea del Sur puede llevar a la cárcel e incluso a la ejecución en casos extremos. Los medios estatales son la única fuente de información disponible para la mayoría de los norcoreanos y están completamente controlados por el régimen. A través de la televisión, la radio y los periódicos, el gobierno difunde propaganda que glorifica a la familia Kim y demoniza a los enemigos del Estado, como Estados Unidos y Corea del Sur. Las noticias están diseñadas para mostrar a Corea del Norte como una nación próspera, poderosa y autosuficiente, aunque la realidad para la mayoría de los ciudadanos es completamente diferente. Sin embargo, a pesar de las prohibiciones, muchos norcoreanos han encontrado formas de acceder a medios extranjeros. Las memorias USB, DVDs y tarjetas SD, que contienen películas, programas de televisión y música de Corea del Sur, y otros países se han convertido en artículos de contrabando muy valiosos. Número 23. Mercados negros. En un país donde el Estado controla casi todos los aspectos de la economía, los mercados negros han surgido como una necesidad de supervivencia para muchos ciudadanos norcoreanos. Estos mercados, conocidos como Jangmadang, comenzaron a proliferar durante la hambruna de los años 90, cuando el sistema estatal de distribución de alimentos colapsó, dejando a millones de personas al borde de la inanición. Desde entonces, los mercados negros se han convertido en una parte esencial de la vida en Corea del Norte, proporcionando a los ciudadanos bienes y servicios que el gobierno no puede o no quiere suministrar. Los Jangmadang son espacios donde se pueden comprar y vender todo tipo de productos, desde alimentos y ropa hasta tecnología de contrabando, como radios y teléfonos móviles. A pesar de los esfuerzos del régimen por controlar estos mercados, su popularidad ha crecido exponencialmente, y muchos ciudadanos dependen de ellos para obtener alimentos y bienes básicos. Las personas que operan en estos mercados a menudo son mujeres, ya que tradicionalmente las mujeres han tenido más libertad para participar en el comercio que los hombres, que suelen estar obligados a realizar trabajos forzados o servir en el ejército. Una de las características más notables de los mercados negros es la capacidad de los ciudadanos para intercambiar productos traídos de contrabando desde China. Estos productos incluyen no solo alimentos, sino también bienes de consumo como ropa, electrodomésticos y, lo más valioso de todo, medios extranjeros. Número 24. La fachada del turismo. El turismo en Corea del Norte es una experiencia cuidadosamente diseñada para mostrar una versión altamente controlada del país. Mientras que otras naciones abren sus puertas para que los visitantes exploren libremente, en Corea del Norte, los turistas son estrictamente vigilados y guiados por rutas predeterminadas, diseñadas para resaltar la grandeza del régimen y ocultar las condiciones reales de vida. Las pocas imágenes que los turistas logran capturar muestran monumentos imponentes, calles limpias y ordenadas, y ciudadanos aparentemente felices y prósperos. Sin embargo, todo esto forma parte de una fachada cuidadosamente construida para engañar a los ojos extranjeros.
Los turistas que visitan Corea del Norte son acompañados en todo momento por guías gubernamentales que los llevan por las rutas turísticas aprobadas por el Estado. Estas rutas incluyen monumentos como la Torre Yuche, el Arco de Triunfo y el Palacio del Sol Kumsusan, donde están embalsamados los cuerpos de Kim Il-sung y Kim Jong-il. También se les muestra la estación de metro de Pyongyang, que es presentada como una de las más profundas y seguras del mundo, aunque los turistas solo pueden ver las estaciones cuidadosamente seleccionadas y no el resto del sistema, que está en condiciones mucho menos impresionantes. El objetivo principal del turismo en Corea del Norte no es solo generar ingresos, sino también promover una imagen de estabilidad y progreso. Los visitantes solo ven lo que el régimen quiere que vean: edificios monumentales, desfiles militares sincronizados y ciudadanos que parecen disfrutar de una vida próspera y feliz. Sin embargo, detrás de esta fachada, la mayoría de los norcoreanos vive en condiciones de pobreza extrema, sin acceso a alimentos suficientes ni a servicios médicos adecuados. Número 25. El despertar de una rebelión silenciosa. A pesar de las décadas de represión y control férreo del régimen, en Corea del Norte está surgiendo lentamente una forma de resistencia, una rebelión silenciosa que no se manifiesta en grandes protestas, sino en pequeños actos cotidianos de desafío. Estos actos de rebelión son una muestra de que, aunque el régimen ha logrado mantener el control durante mucho tiempo, la represión ha generado un descontento profundo que comienza a manifestarse de formas discretas pero poderosas. Uno de los signos más evidentes de esta rebelión silenciosa es el creciente consumo de medios extranjeros, especialmente películas, música y programas de televisión de Corea del Sur. Aunque la posesión de estos materiales es ilegal y puede conllevar castigos severos, cada vez más norcoreanos están dispuestos a arriesgarse para tener acceso a ellos. Los medios extranjeros ofrecen una visión de un mundo diferente, uno que desafía la narrativa oficial del régimen. A través de estos contenidos, los ciudadanos norcoreanos están comenzando a cuestionar lo que se les ha dicho toda su vida y a darse cuenta de las enormes disparidades entre la realidad que viven y la que podrían tener. La realidad oculta de Corea del Norte es un recordatorio de la fortaleza humana, incluso bajo la represión más severa.